técnico, el cerebro físico técnica, y su predisposición por su importancia en la cultura y en la alimentación social. En nuestra oportunidad vimos personas que el elemento de los cosas y el de las cosas y la cosa política por ese tiempo del territorio griego, del territorio filosófico griego y la organización de esta cosa que está dedicada a la cultura universal de la organización. y se
que había sido ajusticiado de la salud, ahí
y que la posibilidad
Al cristianismo le encantaba, de la filosofía cristiana le faltaba la parte científica.
universo por Dios, por su noción de que Dios es causa final y no eficiente, por su noción de que Dios no es un ser personal, etc. Fue de alguna manera hasta prohibido. Pero algunos pensadores cristianos como Boyle, por ejemplo, hicieron un estudio muy serio de Aristóteles, justamente porque vieron con cierta eficiencia, por así decirlo, que Aristóteles le otorgaba al pensamiento cristiano una base científica, rigurosa, que es lo que le faltaba al pensamiento cristiano. Y eso lo vamos más claro después del siglo XIII con Tomás de Aquino. Y por último, siendo todo pensador un producto de su época, podría hacer una breve reseña del medio ambiente griego bajo el dominio macedonio y cómo este había influenciado el pensamiento aristotélico, especialmente su ruptura de la generación anterior de Platón. Efectivamente, eso es muy cierto. En la época de Alejandro el Grande, Alejandro el Magno, lo único que le interesaba era conquistar el mundo. Lo concreto era lograr la conquista del mundo occidental, del mundo conocido hasta ese momento, en competencia con los persas, enemigos poderosísimos, inmortales, los griegos lo más posible. Ustedes saben lo que fueron las guerras médicas. Las guerras médicas fueron justamente las guerras contra los persas, los medios. La competencia entre Grecia y Persia fue a muerte. Grecia era la cultura, la luz del espíritu, era la ciencia, era la sabiduría, era la fuerza. Pero con Alejandro Magno, esto de alguna manera se volvió. Alejandro Magno se dio cuenta que necesitaba fuerza también, necesitaba energía, necesitaba conquista para poder imponer el espíritu griego, ¿no? El espíritu helénico, en lo que se llamó la helenística, como ustedes saben. Entonces, esto marcó indudablemente la época de la Canta, y marcó entonces, indudablemente. Y Aristóteles no era ajeno de ninguna manera a esa mentalidad de Alejandro Magno. Acuérdense que fue su preceptor, fue su profesor de pequeño. Y Aristóteles pensaba de alguna manera que era importante conquistar para poder meter los ideales de la cultura griega, la paella griega. Y eso hizo que el partido macedonio indudablemente fue un partido de arreo, un partido de conquista, que de alguna manera estaba reunido por el mismo pensamiento aristotélico. Por eso cuando muere Alejandro el Grande, el partido macedonio para Grecia, se empezó a todos los ideales de la cultura griega y Aristóteles, entre otros, fue perseguido, humillado, etc. Entonces, efectivamente, hay toda una inversión de época en ese momento, donde es importante que el pensador griego, en este caso Aristóteles, la escuela greco-laténica, o la escuela del liceo, por tema comienzo, tuviera un poquito, no solamente la parte teórica, académica, sino también la parte práctica o pragmática, expresada justamente, no solamente en la ciencia, sino también en la conquista para infundir el espíritu, infundir la ciencia. Y eso hace, se ha dicho en algún momento, que Aristóteles fue hasta cierto punto un pensador que propugnó la guerra. No es cierto que haya propugnado la guerra, lo que propugnó de alguna manera fue expresar concretamente, expresar prácticamente todos los ideales del espíritu que de alguna manera habían quedado muy académicamente escondidos, ocultos o reservados en el pensamiento de Platón, por ejemplo, y de los platónicos. Y es por eso que, como dijimos en la charla, en algún momento la escuela académica fue mucho más importante que la academia, ¿no? Justamente por esta conjunción que después se va a del espíritu griego y la capacidad de Grecia de conquistar y de hacer penetrar el espíritu, de insuflar el espíritu, como lo quería Alejandro Magno. Por eso al comienzo fue helénico, después fue helenístico, muy distinto. El helénico está simplemente circunscrito a lo que es el dominio de la cultura helenístico, que está como expandido, difundido a otros pueblos que no necesariamente son cultura helénica. El helenístico es mucho más amplio que el helénico, y esto es lógicamente obra de Alejandro Magno, inspirado directa o indirectamente por la historia. Una pregunta realmente muy interesante, porque nosotros en una hora no podemos ni siquiera aproximarnos a la realidad. Entonces, yo simplemente elegí la metafísica, porque creo que la metafísica es aquello que de alguna manera
fundamentalmente a todo el resto. Pero hay muchísimo más. Ustedes lo han visto con muchísima claridad. Sé que muchos de ustedes conocen a Aristóteles mucho mejor que yo. Y realmente te agradezco mucho por la pregunta.